Gloria a Dios, muchas bendiciones, amada iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Que la gracia, paz y misericordia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sean derramados sobre todos ustedes a través de su Santo Espíritu. Qué gozo poderme volver a encontrar una vez más en este tu programa Leche y Miel Devocional Diario. Tu servidor, como siempre, por la misericordia de Dios, con semillas de fe que edifican tu vida espiritual. Bueno, la escritura de este devocional, esta porción está en el libro de San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, bien conocida la porción, pero quisiéramos profundizar un poco. Las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, 5 con aceite en sus lámparas, 5 con sus lámparas encendidas. Qué bendición poder hablar de esta porción, porque para empezar, la mujer es figura de la esposa, figura de la iglesia, y la palabra virgen ahí es parcenos, que quiere decir una doncella pura, sin casarse, pero comprometida para altar, para matrimonio. Entonces hay 10 vírgenes. 10 es número de prueba. Recuerden que Apocalipsis 2:10 dice que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y seréis probados por 10 días, hablando un poco de numerología bíblica. Hablando un poco de simbología numérica. De hecho, Daniel dijo allá, prueben 10 días. Entonces 10 es el número de prueba. 10 días fueron los que se detuvo Elíasar, el siervo noble de Abraham, esperando por Rebeca, la esposa de Isaac. Entonces 10 es el número de prueba, y en estas pruebas que uno está atravesando como hijo y como hija de Dios, uno tiene que discernir y estar despierto, tener aceite en sus lámparas. De hecho, la Biblia dice que estas vírgenes son prudentes y son insensatas. 5 y 5, y 5 también es número de gracia, y también 5 simboliza los 5 ministerios. Pero dentro de los ministerios hay gente que es insensata. La palabra insensata ahí es moros en la terminología griega, y esto quiere decir, bueno, es bien tosca, la palabra es hasta fuerte y puede sonar hasta ofensiva, pero es mi deber decírtelo. Es necio, necedad, insensatez, persistir en el error, ser obstinado, cabeza dura, dice la escritura ahí, ¿verdad? Y es una persona que vuelve a repetir su error. Dice la escritura, por decir un proverbio en 26, 12, 11, si no me equivoco, dice que el necio que repite su necedad es como el perro que vuelve a su vómito. Entonces es la práctica continua del pecado, reincidir en el mismo error, en la misma falla, en el mismo pecado. Y es bien difícil esto, porque este es un patrón común dentro de la cristiandad, del cristianismo, de las iglesias evangélicas. 5 insensatas, 5 prudentes, y la palabra prudente ahí es discreta, la palabra prudente ahí es respetuosa, noble. La palabra prudente tiene una denotación para referirse a alguien que se maneja en su conducta casta y respetuosa. Entonces, seguimos profundizando un poco. La escritura dice que el reino de los cielos es semejante, será semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, 5 que tenían aceite en sus lámparas y 5 que estaban sin aceite. Ok, el reino de los cielos será semejante. O sea, creemos firmemente que en esta es la unión de Jesucristo con su esposa, que las 5 prudentes tienen que desarrollar su ministerio, su llamado, tener una estructura ministerial de los 5 ministerios, tener aceite en las lámparas. El aceite es vida, el aceite es brillo, el aceite es unción, el aceite es consagración, el aceite es tener la unción. Recuerda que Dios dijo en Hechos capítulo 10, verso 38, que Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Entonces,
La iglesia que es prudente tiene que tener la unción, la consagración, la santificación, la luz, la vida. La luz es vida, la sabiduría, luz es lámpara, es menorá, es nir. En la terminología griega es nir, es candelero, es figura de las iglesias. Recuerden que el misterio de las 7 iglesias en Apocalipsis 1:20, los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Entonces la lámpara es figura de la iglesia. Y esto es impactante porque todas cabecearon y se durmieron. Y la palabra cabecear da una connotación para referirse a alguien que se cansa en la espera, cuando está velando, cuando está atalayando, despierto, velando. Jesús mandó esto en Marcos capítulo 13, en los versos últimos del 32 en adelante, diciendo: velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el esposo. El padre de familia velaría y no dejaría mirar su casa. Esto es bien importante porque la palabra velar es estar despierto. Y aquí la escritura dice que las 10 vírgenes cabecearon, como que en estos últimos tiempos la iglesia va a tener un conflicto con un adormecimiento espiritual. Cabecear quiere decir cansarse en el momento de espera. Y se durmieron, la palabra es caseudo. Dormirse es tener una indiferencia espiritual. Hay mucha gente que se ha dormido espiritualmente. Si tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios que necesita despertarse, los ministros, aún las ministras, las siervas, las misioneras, los líderes de la iglesia, los salmistas, te colgaste tu arpa, dejaste de adorar, dejaste de profetizar, se apagó el fuego del don en ti, es porque estás durmiendo espiritualmente. Yo voy a poner unos ejemplos rápidamente de ministros, de líderes que se durmieron a lo largo de la escritura. Para empezar, los apóstoles en el Getsemaní, cuando estaban en el momento de la presión, de la copresión, se durmieron. Entonces se cargaron sus ojos. Los apóstoles se le durmieron al Señor y el Señor los despertó por 3 veces y les dijo: velad y orad para que no caigas en tentación. Elías se durmió debajo de un enebro, se amargó, porque el enebro era una hierba amarga, ¿no? Era una hierba que producía amargura, se amargó, se volvió indiferente, insensible a las cosas espirituales, y vino el ángel a despertarlo. Pedro se durmió en la cárcel en Hechos capítulo 12, verso 5 en adelante, y el ángel descendió para despertarlo. ¿Quién más se durmió? El dormilón por excelencia, que fue Jonás, en el capítulo 1 de Jonás. Tanto que el capitán del barco vino y le dijo: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Sansón se dormía en las piernas de Dalila. Entonces hay 2 palabras: caseudo, que quiere decir una indiferencia espiritual, dormirse. De hecho, Efesios capítulo 5, verso 14 dice: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces estoy hablando rápidamente para desglosar esta palabra, ¿no? Para dilucidar esta palabra que nos está hablando el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, aquí en Mateo 25, del 1 al 13. Las vírgenes cabecearon, o sea, tuvieron una indiferencia espiritual. ¿Y qué es lo que te está durmiendo? Sansón, su área sexual; Elías, su carácter, su área sexual contra Jezabel; Jonás, su rebelión, su soberbia, su orgullo, su altivez, lo puso en una indiferencia espiritual a la voz de Dios, y Dios tuvo que despertar a todas estas personas. Los apóstoles se durmieron, dice, cargados sus ojos de sueño. Un petardo espiritual les cargó el enemigo. Recuerden Eutico, que lo venció el sueño, y el sueño es un espíritu también, lo dice Isaías, habla del espíritu del sueño. Y Eutico ya era un líder, estaba en el 3er nivel, ¿no? La Biblia habla de 3 niveles todo el tiempo. Y lo venció el sueño y cayó del 3er piso, y el apóstol Pablo tuvo que venir a orar para darle una resurrección física y espiritual, ¿no? Entonces hay gente que está durmiendo
ministerialmente, hay gente que está durmiendo espiritualmente, hay gente que está indiferente a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu Santo, que poco a poco en el transcurso de estos meses y de estas etapas que están pasando las naciones, se ha dormido. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate. Ahora, lo impactante aquí en el verso 6 de Mateo 25 es que se oyó una voz a la medianoche. Se oyó una voz que dijo: aquí viene el esposo, que está hablando de la venida del Señor, que está advirtiendo de la venida del Señor, que está pronosticando, profetizando, hablando, que está despertando a la iglesia respecto a la venida del Señor. Y esos son los que me interesan, los que están velando y orando, los que están discerniendo los tiempos, los que están despiertos, los que conocen los tiempos proféticos, los que conocen, los que disciernen, los que entienden los tiempos escatológicos. Siento la gloria del Señor. Entonces dice la Escritura que las vírgenes, despertando, arreglaron sus lámparas, y las que estaban sin aceite fueron y les dijeron: denos de nuestro aceite, porque las lámparas nuestras se apagan. Entonces el Señor le habló a una iglesia y le dijo: afirma lo que está para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Arrepiéntete. Entonces, ¿qué es la insensatez? Es alguien que persiste en el pecado, que reincide en el pecado, que persiste en el error, que se obstina en la mala actitud. Arregla tu vida espiritual, arregla tu lámpara. Pon aceite, pon la unción, pon la vida, pon la luz, pon la sabiduría, el entendimiento, pon la consagración, la santidad en tu vida. Arregla tu lámpara, arregla tu hogar, arregla tu economía, arregla las cosas que están desordenadas, arregla tu vida espiritual con Dios. Dios está dispuesto a arreglar las cosas contigo. Arreglaron sus lámparas y llegando el esposo las tomó, y cerrada la puerta, las que quedaron fuera clamaron. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos que bendigas tu iglesia, tus hijos, tus hijas. Y Señor, ayúdanos a no ser insensatos, necios, tardos, obstinados en el error, en el pecado. Señor, líbranos de tentación. Ayúdanos para no dormir, Padre, espiritualmente, para no estar indiferente al Espíritu Santo y oír tu voz constantemente. Bendice a tu iglesia, santifica a tu iglesia, prepara a tu iglesia, Señor, para estos últimos tiempos. Bendigo tu santo nombre, te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tu servidor Jordi Serrano, con semillas de fe que edifican tu vida espiritual. Nos vemos en la próxima, en el siguiente devocional de tu programa Leche y Miel. Bendiciones.